Fueron como 3 pasos o 3 golpes. Poc, poc, poc. Justo en este momento que estoy cerca de tu persona. Ya. Yo escuché 2 golpes. Espérate. No, tranquilo. Y estar aquí y revivir otra vez eso. Al espíritu le puse batería nueva así, miren. Ya se va a apagar. Miren. Y no hay nada cerca. Subió los niveles de campos electromagnéticos, Gustavo. No, está en 0. Pero sigue moviéndose la temperatura. Ya no hay nada. ¿Pero qué es eso? Acá acabo de ver ella. No hay nadie allá. Yo escuché que alguien ya no voy allá. ¿Qué pasó? Tranquila, todo está bien. Y miren. Es un niño. Hay algo. Hay algo. Hay un niño. Wow. Está como agachado. No sé nada. Cualquier cosa, vamos a estar aquí a la par. Fíjate que la grabadora hizo un sonido ahorita así como Como si estuviera agitando. Curioso. Ya vieron que sí hay actividad paranormal aquí ustedes. Fuerte. ¿Eso qué fue? Allá atrás no hay nadie ahorita. Sí, está yo. Así que, por favor, si alguien quiere orar, ahorita. Uy. ¿Qué pasó? Hola amigos de Guatespantos. En esta ocasión estamos de nuevo en el set de combate. Esta noche me acompaña Alejandra, mi novia. Gustavo, para los que no me conocen, soy Gilberto. Ustedes es primera vez que vienen aquí. Miren, yo no sé si es porque hay tanta cosa eléctrica, pues se siente la energía bien fuerte. Yo es como la 4ª o 5ª vez que vengo a combate. Sí sé que hay actividad paranormal. La producción de combate nos está invitando. Vamos a hacer varias pruebas, vamos a hacer grupos de combatientes. Creo que vamos a sacar 3 combatientes y 3. Van a ser 3 grupos de 3. Vamos a ver qué podemos captar, ya que hay muchas historias y hay como gente que trabajaba aquí que ya no está en este mundo terrenal. También hay una leyenda que cuentan que aquí enfrente del set hacen una maratón y hace años hubo un accidente con una niña. Eso es una leyenda, no estamos completamente seguros. Queremos también hacer esa aclaración a todos nuestros seguidores de que la investigación que vamos a hacer en esta noche, pues nosotros venimos prácticamente como invitados de la producción de este programa. Entonces, pues queremos hacerle esa aclaración a todos ustedes, ya que nosotros en este caso no vamos a tener el dominio total de todas las personas que van a estar dentro de este lugar. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a intentar trabajar de la mejor manera posible para poder realizar la investigación a las que ya los tenemos acostumbrados a ustedes. Y pues vamos a tratar de obtener el mayor número de registros de este lugar. Sinceramente, Gilberto, como bien decís, es la primera vez, en mi caso, y Alejandra también, que estamos en este lugar. El lugar es sumamente, se siente muy fuerte. Vamos a ver cuáles son las razones por las cuales el lugar se siente de esta manera, porque sí hay sectores como bastante... Es como muy irregular la carga de energía que se siente, pero estando en este lugar que es el set principal donde se lleva a cabo este programa, es una cantidad de energía muy fuerte, muy pesada, que vamos a tratar de ver por qué razón se da. Si ustedes ven o escuchan algo, por favor déjenlo en los comentarios. Y quería comentar algo más, precisamente con lo que decía Gustavo. Desde que entré en este espacio, en este set, se siente bien diferente, se siente extraño y hasta se me puso como que la piel de gallina, así que esperamos a ver qué vamos a encontrar.
¿Se escucharon que fueron, que caminaron? ¿Escucharon ustedes o no escucharon? Sí se escuchó que alguien caminó. Se los juro que alguien se caminó en el techo. No estaban grabando. Yo pensé que había sido más como el... No. Es que lo escuchamos aquí arriba. Aquí arriba. Guardemos silencio, por favor. No se escucha. Fueron como 3 pasos o 3 golpes. Poc, poc, poc. Pues se escuchó cabal. No estábamos grabando. No me gusta decir que escuchamos algo y no grabarlo. Pero cabal escuchamos. Estamos preparando el equipo. Ajá, poc, poc, poc. Fueron 3 golpes. Cuando nosotros estábamos hablando en el área de dirección, que nos estaban mencionando pues de algunas personas que fueron parte del programa, parte del staff, ¿ustedes mencionaron a una persona que trabajaba en iluminación o algo así? Sí, correcto. Y es que da la casualidad que todo esto está lleno de luces, ¿verdad? Entonces Es que Gustavo... el sonido, ponerle eso que está aquí arriba, supongo que son los el camino o los canales que utiliza la gente de iluminación para moverse. Solo por ese lado pudo haber tenido acceso a alguien de poder caminar ahí. Fue muy interesante y sí está como muy relacionado. No me había puesto a pensar eso, de que alguien pasó a mejor vida, que trabajaba en iluminación y donde están las luces, se había escuchado algo. 3 golpes. 3 golpes en lo paranormal significa como la burla de la Trinidad, y 3 golpes significa cosas demoníacas. Estamos diciendo que hay demonios, pero fueron 3 golpes. Hubo un incremento de energía. Obviamente aquí es que no podemos decir que está la planta, ¿o sí? Está una planta eléctrica aquí y a Gustavo le tiró un incremento de energía. La energía se mide en este aparato que se llama Melmeter por miligauss. ¿Cuánto te tiró, Gustavo? 0.1. 0.1 es leve, pero incrementó la energía y es donde sí muchas personas les da miedo todo ese sector. Yo me acuerdo que hace años vino una persona que parecía como medium y dijo que muy posiblemente había algo enterrado cerca del árbol. Vamos a ver, yo tengo aquí. Se quedó como un segundo en punto 1 y después ya volvió a hacer. No hubo ningún incremento. Cuando es corriente eléctrica, siempre se va a mantener estable. A un nivel, suponete 10.0, estable, si es corriente eléctrica. Si es algo paranormal, puede ser lo que pasó ahorita. Se elevó y bajó a 0. Y ahorita estamos volviendo a pasar para descartar que sea algo corriente eléctrica y no es, porque también nuestro trabajo es de descartar los posibles fenómenos paranormales para llegar a una conclusión. Pero ahorita, si ustedes ven, Sí, no se incrementó. Justo en este momento que estoy cerca de tu persona, Ya. Lo que acaba de pasar, no sé si fue tu cámara. No. No fue la cámara. ¿No fue esto? ¿Escucharon No. todos? Sí. Va, miren pues. Lo que acaba de pasar es esto. Algo se acercó a la antena así. Si ustedes se dan cuenta, yo me acerco más. Y si se dieron cuenta, yo creo que está grabado. En ningún momento tocamos la antena y se activó. Eso quiere decir que algo que no podemos ver pasó cerca de la antena. Curioso, la verdad, muy interesante. Buenas noches, chicos. Hoy pues nos encontramos junto con el equipo de Guatespantos y con Andrés. Estamos preparándonos para hacer una investigación paranormal, ya que pues muchas historias se relatan
alrededor de Casa Combate, en los estudios y también en el patio de esta casa. Así que esperamos que ustedes puedan tener su mente abierta para captar cada una de las energías y pedimos por favor que presten mucha atención. Le damos la bienvenida a Gustavo, parte de Guatespanto, al igual que a Gilberto y a nuestro querido Andrés. Quiero que presten atención a estas indicaciones porque pues vamos a ser testigos de diferentes energías que se van a manifestar. Buenas noches, mi nombre es Gilberto. Ahorita les voy a explicar qué está pasando. Se presentó también. Nosotros tenemos aproximadamente más de 10 años de hacer investigaciones paranormales. Hemos venido a Casa Combate. Lo vamos a tratar con todo el respeto. Muchas personas, tal vez ustedes la mayoría son nuevos, pero aquí han salido combatientes muy afectados de los fenómenos paranormales tan fuertes que hay. No. Vamos a hacer algunas pruebas que van a ser algo fuertes. Traemos un aparato que es como jugar la Ouija, solo que tecnológicamente va a ser muy fuerte. Lo vamos a hacer con todo el respeto. Si ustedes tienen alguna medalla de protección o algo así, úsenla. Ya nos pasó algo ahí atrás. Todos fueron testigos de lo que pasó cerca del árbol. Fue algo que pocas veces lo hemos captado, ¿verdad, Gustavo? Así que, por favor, lo vamos a hacer con mucho respeto porque sí hay ciertas energías que se manejan como en la Casa Combate y como en el set de combate. La atención es bastante fuerte. Yo la verdad que por curiosa hace un par de años tuve una mala experiencia de la que me costó salir y estar aquí y revivir otra vez eso. ¿Qué experiencia fue la que tuviste? Es que muchas veces por curiosos hacemos cosas. Una vez con mis hermanos y mis amigos fuimos a un cementerio y todos nos decían que si solo llegábamos así no pasaba nada, pero uno de nuestros amigos empezó a decir cosas y ocurrieron bastantes cosas feas. De hecho, nos acercamos mucho a Dios por eso, por esa mala experiencia. Y de repente tuvimos que salirnos de la casa en la que habitábamos porque era demasiado complicado, ya no se podía vivir ahí. De hecho, yo ya no podía ni dormir en mi habitación, siempre sentía que alguien estaba acostado a la par mío, que alguien me jalaba la sábana y tuvimos que irnos de esa casa por lo mismo, pero yo entiendo que fue nuestra culpa por estar invocando ese tipo de cosas y hoy es como horrible saber que otra vez voy a revivir eso, de ver este tipo de cosas. A grados 35, creo que Andrés lo pudo grabar. 32, 30, Es normal. 29, Va bajando súper rápido. 28, si no es normal. Está frío. Si está sigue frío, bajando, sienten, Sí. sienten la brisa. Toquen, pone tu mano aquí. Pero normalmente la temperatura no se mueve de esa manera tan rápida. Vea que se siente una brisa fría. Sí. En las piernas. Se siente una brisa bien fría aquí, ¿ve? Como que alguien pasó. ¿No está el aire acondicionado puesto? No, ya no. Ya no. Sí, bajó demasiado rápido. Aquí no, solo. Algo. Miren, Y no hay nada cerca. subió los niveles de campos electromagnéticos, Gustavo. No, está en cero. Pero sigue moviéndose la temperatura. Está acá. Aquí Siento está. frío. Acá está. Acá. Siento frío en las Sí se piernas. siente frío. Las piernas. Probemos el Spirit Box. Sí, se sienten. Miren. Le acabo de poner baterías nuevas. Al Spirit Box le puse baterías nuevas y miren. Ya se va a apagar. Ya se apagó. Se mira todavía, miren.
Le voy a poner baterías. Por eso traemos un montón de baterías nuevas por cosas que pasan. Vayan pensando. Yo siento bien frío. Yo también. ustedes. Ahorita siento aire en las Yo manos. también. También lo sentí. Como que, Acá. no, aquí está el aire encendido. Esto es el aire acondicionado, estoy seguro. Es que el aire hace ruido. Esto está demasiado frío. Ay, no. El aire sale de acá. y no Estoy se sintiendo siente. aquí donde yo estoy, ahí está el conducto, pero... El conducto no tira aire porque se sintió. Gilberto, venía a sentir aquí. Está súper frío. En la cara lo siento. Sí, yo lo siento en la cara aquí. Yo lo siento en el cuello. Está súper frío, no es normal. ¿Y alguien lo puede Seguros que no confirmar? es ¿Usted el sintió el aire. aire acondicionado? Ajá, vayan a ver por favor producción si está el aire acondicionado, disculpen. Bueno, lo que pasa es que no sé. Está demasiado frío, se puso muy Por lo frío. general siempre se siente cuando sale el aire de los conductos, pero no se siente. para abajo. Pero Pero es de abajo que viene. Tráiganme una bolsa plástica. alguien pasó ahí. Una bolsa plástica, no sé. No, aquí entró un muchacho. Ah, ahí están los sensores de movimiento. ¿Sí lo quiero ver? Vengan. Se siente mucho aire. Mira, ahí tenemos una pelucita. Está apagado. Está apagado el aire acondicionado. Pero hay mucho aire. ¿Qué es eso? Se siente frío. Es que estoy viendo si hay una corriente de aire viniendo de arriba, pero no. Pero el aire no viene de arriba, Gilberto. No. Viene de los lados. Ya no hay nadie. ¿Pero qué es eso? Acá acabo de ver ella. ¿No hay nadie allá? Yo escuché que alguien ya lo veía allá. No, ya no hay nadie. Júremelo. Ya no, todo el personal lo saqué ahí ahorita. Dame la cámara. Espérense. Algo pasó en el sensor de movimiento. Si se dan cuenta, no se activa el sensor de movimiento. Buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Puede hacer algún sonido, por favor? Te acabamos de escuchar que pasaste. Voy a pasar solo yo. Que venga un combatiente, porfa. Hazme un favor. Anda a ver si no hay alguien allá. Va a ir mi amigo a buscarte. Si necesitas ayuda, haz algún sonido. ¿Hay alguien que necesita ayuda? Que está ahí al fondo. Mi amigo te puede ayudar. Yo escuché dos Yo escuché golpes. pasos. Espérate, no, tranquilo. Yo escuché pasos. Dos pasos. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Vi como una cara que se acercó allá. Te juro como que se asomaba. Voy yo. ¿Qué fue eso? Silencio. Gustavo, hazte un ladito para que no se suene el detector. ¿Qué escucharon? Como vidrios. Como una vía. ¿Como vidrio escuché yo? No, fue como una vía, como algo metálico. Un golpe para sí y dos para no. ¿Hay alguien que necesita ayuda? Vamos. ¿Quién tiene el Spirit Box? ¿Está bien? Yo escuché dos pasos. ¿Vos no escuchaste dos golpes? Sentí muy como una presión cuando llegué hasta el final. Sentí como que me estaba cerrando en algo. Escuchamos dos golpes. ¿Todos lo escucharon? Sí. No corras así porque te puedes golpear. Te puedes golpear y puedes golpear a alguien de nosotros. No corras así. Porfa. Estamos conscientes que no se escucha absolutamente nada, ¿verdad? Se escuchan unos Escuchan golpes. pasos. Pregunta Andrés. Pues yo ahora se siente caliente también. Abajo.
¿Está la temperatura? 23. Escuchamos unos lamentos la última vez que venimos. ¿Alguien quiere decir su nombre? ¿Eres alguien que trabajó aquí? Ahí se dijo, escuché algo. ¿Ustedes lo escucharon? Sí. Nosotros tenemos un oído fuerte. Yo no escucho nada. Si se escuchó algo, una voz. Lo voy a revisar. ¿Hay alguien que necesita algún padre? ¿O que se haga una oración aquí por él? Voy a ir a dar una vuelta y si estás cerca de mí, por favor, habla. ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿Gustavo? ¿Hay alguien acá que quiera enviarle un mensaje a su familia o a un amigo? Algo que tenga pendiente de decir, lo puede hacer en este momento. ¿Cómo? Otra vez habló de adentro. Venga. ¿Vengan los tres? No, ¿Vengan los tres? Pues vos como una señora. Sí, no, una mujer. ¿Ponemos silencio? Aquí se puso puerta también. Aquí lo voy a dejar ese enfermamente que ahí, ¿se acuerdan? Acá Vengan los tres. Ahí está. Padre, ve. Tengo escalofríos en todo el cuerpo, miren. ¿Te escuchan? Pregunta aquí. Lo que usted quiera saber. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Escuchaste algo, Gustavo? Sí. ¿Qué? ¿Qué te me asustaste? Lo siento. Escuché una voz de mujer. ¿Verdad que sí? Y eso que ella ¿Vos estás escuchando incrementado también? La última fue de hombre. La última ahorita fue hombre. Ese fue un hombre. Pero yo escuché vete de aquí, se los juro que sí. Wow. Sienten. Está súper frío. Aquí hay un aire. Aquí ve. Terminamos con este grupo, creo. ¿O seguimos? ¿Producción? Estamos con nosotros. ¿Están bien? Lo que está aquí, por favor, ninguno se vaya con ellos tres. Ellos lo hicieron con todo el respeto. Y queríamos saber solo el nombre de la persona que está aquí. ¿Hay algo más que les quieras decir a ellos tres? Fíjate que la grabadora hizo un sonido ahorita así como Como si estuvieran digitando. Curioso. Ya vieron que sí hay actividad paranormal aquí ustedes. Fuerte. ¿Eso qué fue? Allá atrás no hay nadie ahorita. Ay. Sí está grabando. ¿Estás grabando algo? Sí estoy grabando. Perdón, ustedes escucharon algo. Sí, escuché un estallido.
¿Dónde hay globos? Arriba había un globo, yo lo vi en el techo. Ay, no. Ay, qué miedo. Lo escucharon. Sí. Aquí, yo lo vi aquí, miren. Que dejamos. Enciendan la luz. Sí, que dejamos. Aquí estaba el globo, mira. Aquí arriba lo vi. Ah, no, ese fue el que yo vi, esa pelota. No, se escuchó de este lado. Nosotros pensamos que ustedes habían sido. No, nosotros pensamos que usted. No. Cuidado, te caes a la piscina. Sí. Si se escuchó que se reventó algo ustedes. ¿Qué explotó? moviendo al lado porque tiene que estar. Sí, como quieto. Está moviendo. Es cierto. Sí. Tendría que estar quieta. Sí, porque ahora ya me puedo fascinar y si quieres sacamos las mangueras. Sí, una de las mangueras está encendida ya. Vamos, qué raro es ustedes. Esto sí fue de adentro, siento yo, Gustavo. Sí, fue aquí adentro. ¿Vos lo escuchaste, Andrés? Sí, nosotros lo escuchamos aquí adentro, por eso yo dije, aquí nos reventaron algo. Pero, ¿por dónde lo escucharon ustedes? Aquí está el... Es que no hay ningún globo ni nada. Más o menos ya sabemos qué es lo que pasa en el set. Nos intuimos quién está allá. Aquí no tenemos ni la menor idea. Porque sí pasan cosas muy fuertes. Allá nos botaron un oso, se escucharon pasos. Yo no sé si, Andrés, aquí funcionó el Speedbox. ¿Funcionó o no? Sí funcionó. No, sí, así funcionó, pero no recuerdo si escuchamos voces. Yo tampoco me recuerdo. Si ustedes, es como jugar a la Ouija. Vayan pensando una pregunta cada uno. La vamos a hacer con todo el respeto. Si ustedes se sienten muy incómodos, me avisan. Queremos saber quién o quiénes están aquí. Hay 3 personas que viven aquí. Hay una persona que dijo que tenía miedo a ese espejo. Si alguien sale de este espejo y viene a hablarnos a este aparato, se lo agradeceríamos mucho. Queremos saber cuántos espíritus hay en esta casa. Pregunta esto. Queremos saber si alguien que está en este lugar quiere darle un mensaje a alguna de las personas que están acompañándonos, que viven en esta casa. Queremos saber tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué pregunté ella? Naila. ¿Quién silbó? ¿Qué pasó? Tranquila, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. No nos están haciendo absolutamente nada. ¿Cómo se llama? Naila. Naila, míreme. No está pasando absolutamente nada, no están haciendo daño. Créame, tengo más de 10 años de experiencia en hacer esto y no está pasando absolutamente nada aquí. Tranquila. Los de la producción pueden confirmar que aquí no está pasando nada a comparación del set. Sí, aquí no hay. Está pasando. Así que tranquila, por favor. No está ni al nivel de lo que pasó en el set. ¿Quién es tú? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué dejas monedas tiradas? ¿Eres algún demonio? No puedo ni hablar. Hace más o menos 2 años falleció mi hermano, entonces no sé si sea él que esté aquí protegiéndome. Entonces eso.
hagamos una cosa. Si está el hermano de ella aquí, por favor, puede venir a hablar fuerte a este aparato, pero queremos estar seguros que sea él. ¿Nos puede venir a decir tu nombre? ¿Varón escuché? Ramón. ¿Cómo se llama su hermano? Se llamaba Ángel. Ángel, ¿su otro nombre? Francisco. ¿Saliste de ese espejo? ¿Qué pregunté? ¿Aquel? ¿Pregunta? Espérame. ¿Quiere decirle algo? ¿Solo quiere decirle algo a su hermano? Espérame. Que lamentablemente... Solo, un ratito. Silencio, por favor. Escuché que alguien andaba aquí. ¿A qué sí? Vamos a revisar lo que pasa es que estábamos hablando, pero sí escuché que alguien andaba caminando en este cuarto. Perdón, ¿me quiere decir algo? Sí, que lamentablemente se nos adelantó, pero siempre muere quien se lo deja de recordar, siempre va a ser recordado. Y solo le pido que proteja mucho a mi mamá, a mis hermanos que están allá en Ecuador, por la situación obviamente que están viviendo el país. Y pues que yo voy a estar muy bien aquí y que agradezco todo lo que hace por mí porque sé que día a día me cuida de todo lo malo. Y nada, eso. Ángel, ¿escuchaste a tu hermana? Esta es la oportunidad que puedes hablarle y que ella escuche tu voz nuevamente. ¿Le quieres decir algo? A contar 3. 1, 2, 3. Vida. Saliste de este espejo. Pasa tan rápido que a veces no entendemos lo que dice, pero después de revisar las grabaciones ya podemos escuchar el mensaje. Algo que quieras decir a los que están en esta casa. Entonces el ojo humano tiene muchas limitantes y las cámaras no. Entonces la cámara puede estar viendo una figura humana que nosotros no podamos ver y lo va a detectar como figura humana. Buenas noches. Permiso. Si hay alguien aquí, con este aparato te podemos ver. Si quiere vaya a ponerse allá, en la puerta, porfa. Ahí la podemos ver, si quiere levante los brazos para probar. Ahí está. Guardemos silencio. Si hay alguien que si se escuchó como que arrastraron algo, escucharon. Sonó acá afuera. Arrastraron algo, ¿verdad? En la cama. ¿Tienes escalofrío? Sí, mucho.
Puedes tocar la mano, si quieres, destinda su mano. Si te paras a la par de ella y la tocas, está solo ella. Supuestamente la está registrando. Otra vez volví a escuchar, como que arrasaron algo. Se me está agitando el corazón, no sé por qué. ¿Puedes agarrarle la mano a mi amiga que está parada enfrente de mí, por favor? Vamos. Porque hay una veladora aquí. Y es que ellos siempre la hacen por la visita. De la pupa. No, está bien, no, déjala así, déjala así. Para eso usted enfrente, por favor. Y miren. Es un niño. Hay un niño. Wow. Está como agachado. Silencio, porfa, silencio, Pero un silencio, niño silencio, 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 silencio. Pero, ¿quiere que le diga por qué? Espérense. Ahorita me va a decir. ¿No siente nada? ¿No siente absolutamente nada? Sí, como... Se fue. Como he sentido como un poquito más pesadito este lado. Es que lo que pasa es que mi sobrinito está en terapia intensiva. En el hospital. No, pero no creo que sea eso. Pero yo tengo un papelito ahí. ¿Tiene un papelito ahí? Sí, donde dice para que la Virgencita lo cuide. Ve. No, ese es el camarógrafo. Ese sí es el camarógrafo. Pero lo que salió a la par de usted no es normal, lo grabaste. Sí, lo grabé. ¿Vos lo grabaste? Sí. ¿Lo vieron todo? Sí. Yo lo vi. Salió en amarillo. Pero es chiquito. Era pequeño. ¿Te escuchamos? Te queremos ver. Si te paras a mi derecha, te puedo ver. Préstame el espíritu. ¿Cómo está la temperatura? 24.9. 24.9. Si subió la temperatura. Sí. Pongamos mucha atención. No había aire. No estaba. Está muy frío. Está muy frío. Guardemos silencio, por favor. Producción. ¿Estaba el doble de frío cuando venimos la primera vez? Sí, más frío. Solo detenerme aquí. Solo Y quiero... fuimos a corroborar si el aire estaba prendido y no. Todo está apagado. Solo quiero ver una cosa. Allá sonó algo atrás. Sí. ¿Quién está ahí? ¿Qué querés? Yo lo escuché aquí. Bájame un poquito la luz. No hay atrás. Guardemos silencio. Vamos a hacer una dinámica. Vamos a comunicarnos con golpe. Aquí está más frío. Sí. 1 para sí y 2 para no. 1 para sí y 2 para no. ¿Trabajaste en este lugar? Una risa escuché, pero puede ser afuera. Un golpe para sí y 2 para no. ¿Trabajaste en este lugar que te gustaba mucho? Aquí se escuchó. Atrás. Aquí por acá. De este Fue un lado. golpe, ¿verdad? Sí. Ese es un sí. Sí. Pregunta. ¿Qué tienes que decirnos? ¿Por qué seguís acá? Como sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Guardemos silencio. Tengo mucho escalofrío. Mientras con el espera, no puedo ver mientras con el ojo. Guardemos silencio. Ay, me asustó ese hombre. Guardemos silencio, por favor. Mientras con el ojo no puedo ver bien.
Vengan los 3 combatientes, por favor. ¿Vamos? No. ¿Vamos? ¿Quieres aquí ustedes? ¿Hay algo que sea aquí, que sea malo? Silencio, por favor. ¿Hay algo que nos quieras decir? No. No sé nada. No sé nada. Ajá. ¿Sabes que estás muerto? Que no te caes ahí. Sí, ya vi. ¿Sabes que estás muerto? ¿Se recuerdan qué dijo la chica que había escuchado aquí? Una mujer. Una mujer. Y lo que escuchamos Sí, ahorita es una mujer. No sé nada. No sé nada. No sé nada. Está bueno. Está bien interesante aquí. Espera, pasar. Espérense. Cuando entramos, cada vez escuché que alguien se fue para allá adentro. ¿No escucharon ustedes? ¿Vos, Gustavo, que tenés el audio incrementado? Atrás. Pero no vayan sola, tampoco. Siento que está más oscuro. ¿Cómo? Está más oscuro, ¿verdad? Oye, ya ahorita nos vamos a acostumbrar. Pero que venimos de la luz. Sí, ¿verdad? Vamos para allá. Cuidado, vamos. El sensor de movimiento. Es un sensor de movimiento. Si quieren, mírenme en los ojos, por favor. Allá se está activando el sensor de movimiento porque es algo que pasa y no lo podemos ver. No están haciendo absolutamente nada. Este es el aparato que yo les dije, que parecía la Ouija tecnológicamente. ¿Escucharon una voz que se escuchó en el teléfono que decía, cómo decía? No sé nada. No sé nada, escucharon lo que estábamos escuchando nosotros en los teléfonos. Eso vino de allá adentro. Y fue una voz de una mujer. Entonces lo que queremos saber, si quieres ponte allá, lo que queremos saber es el nombre. Lo que acaba de pasar es esto, miren. Miren. ¿Escucharon lo que pasó? Angie. Solo tienen que voltearse para ver atrás. No hay nada. Cuidado atrás porque hay una cámara. Si quieren, vénganse para acá. Siéntense ahí, porfa. Una. Aquí vamos a estar, pero siéntense ahí. Juntas si quieren. No, por favor, no. No. No voy a ir. No voy a ir. Por favor. Cualquier cosa, vamos a estar aquí a la par. No, por favor, no. ¿Qué hacemos? Por favor, ahí se sientan y una queda atrás de la otra. ¿Aquí? Esa silla van a sentir la Colocho, no es otra silla. Ustedes la conocen. Es la silla que está en la bodega de Colocho. Por favor, no quiero. Bueno, ¿qué opinas? Vamos, aquí vamos a estar los tres. Por favor, ya tenemos mucho tiempo para estar aquí. Vamos a hacer una prueba, aquí vamos a estar. Siéntense ustedes, aquí vamos a estar nosotros. No se quieren quedar. Son las dos personas más miedosas. Yo quería hacer una prueba porque se cree que las personas que tienen mucho miedo atraen entidades, son imanes, pero sí las veo súper, muy afectadas. No van a querer, creo yo. Quería hacer esta prueba, pero no se va a poder, creo yo.
¿Qué tema? Última vez. Tu nombre, por favor. ¿Hay alguien que le gustaba sentarse en una silla parecida? Que nos hable, por favor. Lo vamos a hacer con todo el respeto. Última oportunidad que tienes para hablar y escuchar tu voz de nuevo. Pregunta ella, por favor. No me va a pasar nada si pregunto. No, lo estamos haciendo con todo el respeto. ¿Necesitas alguna oración que hagamos por tu alma? Angie. No quiero, no estoy bien. Me siento muy mal. Pero solo no quiero. Estoy mal ya como estoy. Pregunta vos. ¿Necesitas ayuda? Saliste de este espejo. ¿Hay algo que le quieras decir a tu familia? ¿Hay algo que le quieras decir a los que viven en esta casa? Nos contaron que han visto una sombra. ¿Cuál es el nombre de la sombra? ¿Te escucho ruido? Sí, hoy sí tiraron algo. ¿Silencio? Hoy sí tiraron algo. Hoy sí cayó algo. ¿Dónde está la vela? Esa pieza es. Hoy sí tiraron algo bien suave. Como un lápiz. Algo bien suave tiraron. Esa es la cocina, Puede ser la refri y todo, pero lo otro fue bien sutil. ¿Qué tiraron atrás de nosotros? Comentan algunas personas que eres un demonio. Eres un demonio. ¿Quieres que traigamos a un padre para que rece por ti? ¿Quién está hablando? ¿Vos? Es chica también. Me parece la voz de hombre. Parecía voz de hombre, sí. ¿Ustedes escucharon una voz de hombre? Bien, Fue una voz de hombre. Sí, fue de hombre. Yo pensé que era aquel Yo que también. como que estaba grabando, yo pensé que estaba como narrando algo. ¿No escuchas su Escucho claramente la voz. No, yo no. No Yo puede ser. Yo la escuché claro. Y venía de allá. Venía de Sí, Se los juro, por Dios, que escuchamos una voz de un hombre. ¿Quién está aquí? Acabamos de ver a un niño. Queremos saber cuántos años tienes. Escuchen, ¿saben qué encontramos aquí? Una figura de un niño. Sí. ¿Verdad, cámara? Sí, me contaron. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? Pero voy 5. Digo 5. ¿Miren ustedes dos? No. ¿Preguntó?
¿Cuántos años tienes? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué probabilidades hay que nosotros hayamos conseguido una figura de un niño aquí y es el único lugar donde escuchamos hablar en la Spirit Box? Si ustedes se dan cuenta, el Spirit Box no es un celular, es un radio normal. No hay como probabilidades que escuchemos algo del Spirit Box y aquí encontramos la figura del niño. ¿Están bien? ¿Sí están bien? Sí. Vamos a ver. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a la producción por invitarnos. ¿Dónde están? No miro absolutamente nada. Gracias por invitarnos. La Casa Combate no nos defraudó a todo el equipo de Guatespantos. Nos encanta venir y gracias por la invitación, la verdad. Cualquier cosa que ocurra en la noche, por favor. Muchas películas y muchos programas lo pintan a todo de malo, que todo es malo, que todo es demoníaco. Estamos haciendo cuentas con Gustavo que tenemos por todo más de 300 investigaciones y muy pocas veces es algo malo. La mayoría de veces es solo cuando quieren darse como a dar el mensaje. ¿Y el niñito que estaba ahí? No sabemos todavía si era niño. Vimos una figura pequeña como este tamaño y exactamente donde vimos la figura de toda la casa que fuimos ahorita, solo ahí habló. Si a ustedes les pasa algo ahorita en la noche, tranquilícense, que no es nada malo. Y graben, por favor, graben con su teléfono o lo que tengan y después nos pueden compartir. Gracias a todos ustedes por esta noche. Agradecemos mucho. Y yo quería decir si podríamos hacer unas palabras para que nada de esto como que no nos sigan. Claro. Para que no nos molesten y podamos estar tranquilos, porque vivimos ahí y la verdad que no me gustaría que me asusten fuerte. Así que nada, con mis compañeros nos queremos ir tranquilos y rezar y nada, pedir que no nos molesten. Lo que hacemos nosotros normalmente cuando hacemos una investigación, al final decimos que nada se vaya con nosotros, es completamente libre de irse, pero no con nosotros. Y la verdad no nos ha pasado nada, ¿verdad, Gustavo? No. Entonces, tranquilícense, si quieren hacemos una oración para cerrar y terminamos la investigación. Esta es una investigación real, con aparatos que ya los conocemos. Ustedes les explicamos cómo funcionan los aparatos, vieron cómo interactúan. Escuchamos estallar un globo ahí que no sabemos por qué es. Escuchamos golpes que no había nadie, escuchamos el sensor de movimiento, escuchamos Spirit Box, escuchamos el Kinect. Así que, por favor, si alguien quiere orar ahorita. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hazte para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Tranquilo. No voy a mentir porque yo... ¿Qué fue? No sé. No, de verdad. ¿Qué pasó? No estoy mintiendo, o sea, jamás me pondría a jugar con esto, nunca. ¿Qué sentiste? Que alguien caminó, algo se movió allá. Porque... Nosotros normalmente prestamos mucha atención a los ruidos, no escuchamos nada. Tranquilícense. No, se escuchó. ¿Sí se escuchó? Como una brisa fuerte. No, se escuchó, o sea, se sintió. Yo pensé que alguien estaba caminando. Se escuchó una brisa fuerte. Pero no, como les digo, no es nada malo, tranquilícense. Aquí está pasando algo, alguien que quiera comunicarse con nosotros. Es simplemente eso, no nos va a poseer, no nos va a ir a jalar las piernas de la cama, tranquilícense. Es alguien que quiere manifestarse, que quiere decir algo, que dejó algo pendiente en vida, tranquilícense. Gustavo, ¿escuchaste algo? No. Yo tampoco escuché. ¿Alejandra? No, solo no escuchamos. porque Así se que hicieron para tranquilícense, atrás. no entremos en un pánico colectivo. Si ustedes vieron o escucharon algo, por favor, déjenlo en los comentarios. Nosotros vamos a hacer nuestro cierre aquí. Pasaron cosas muy extrañas. Siento que otras como que las exageraron. Lo de las monedas hay que revisarlo. Alejandra, ¿algo que quieras decir? Yo en lo personal sí siento que hay bastante, como que una carga así pesada. Y principalmente en este sector, en esta área, donde se siente como que un cambio de temperatura así brusco. Estaba como que normal y de repente había mucho frío. Y sí se siente bien extraño, la verdad. ¿Gustavo? Sí, sin duda que
el lugar sí está cargado de mucha energía. La energía es muy pesada. Realmente no podría concluir si es algo bueno o es algo malo, pero sí podría decir que la energía es muy fuerte y muy pesada. Y está concentrada directamente en puntos específicos de este lugar. Hablaron de acá del set. La parte de atrás, una como bodega que tienen ahí, ha sido uno de los lugares donde más obtuvimos registros. Yo siempre menciono esto porque lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras investigaciones. Lugares donde hay espejos muy grandes tiene mucho que ver también. Captura mucha energía y existe esa interacción entre las personas que están en el lugar. Unas que son otras más sensibles que otras, pero cuando hay espejos muy grandes siempre se da esa como interacción bien interesante con energías que se mueven en el lugar. Sin duda alguna el lugar, como repito, es de una energía bastante pesada y obtuvimos bastantes registros. Si ustedes vieron o escucharon algo, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos el próximo sábado con un video nuevo. Perdón si hay personas que salieron corriendo, no está en nuestras manos. Pero espero les haya gustado el video, dejen su like. Gustavo, gracias. Alejandra, gracias. Nos vemos el próximo sábado con un video nuevo.